sin que exista el Colegio Nacional José Pedro Varela, y me di cuenta de que lo que estábamos haciendo justamente todos nosotros era luchar por esas historias. Algunos enojados con el accionar de la comisión directiva, diciendo las cosas más sanguinarias, otros simplemente escuchando, pero todos con la simple necesidad de luchar porque nunca deje de existir un lugar en el que están las cosas más importantes de nuestra vida. Perdón. Apagué el micrófono. Solo quiero aprovechar esta oportunidad para seguir incentivando esa colaboración, ese espíritu de colaboración que se despertó entre los exalumnos, y por eso celebro celebro esta celebración con el maestro José Cerebriar, porque no importa si esa colaboración es pequeña o esa colaboración es gigante, es simplemente una colaboración por parte de los exalumnos, es un sentido de pertenencia que simplemente nos hace necesitar estar acá. No importa si esa colaboración viene desde el dinero o desde el discurso. Algunos exalumnos deben tener empresas y otros ni siquiera tenemos un título, pero lo importante es que todos sentimos esa necesidad. Tal vez, nada, la parte del dinero es más importante, pero si no iba a quedar como que lo que estoy diciendo no era importante. Creo que lo que había ese día en ese lugar era un montón de gente que no podía bancarse la idea de que los alumnos que venían no pudieran vivir las mismas historias que todos nosotros habíamos vivido. Y es por eso que es enorme el hecho de que los exalumnos estén presentes y de que sigan presentes, y es enorme la nueva relación que el grupo de exalumnos tiene con la comisión directiva, y es una cosa que quiero celebrar, porque solo nosotros podemos comprender lo que hubiera significado esa crisis si se hubiera dado cuando nosotros estábamos cursando, ¿no? Y por eso podemos comprender la importancia que tiene este lugar. Y me genera una sensación rara hablar en plural, ¿no? Nosotros, porque yo la realidad es que no formo tanto parte activa de la comisión de exalumnos, ¿no? De esos que mandan esos mails, que nos mantienen siempre al tanto de todo lo que está pasando en el colegio. Pero sí me siento que puedo hablar en plural porque ellos me hacen sentir parte, porque hay alguien ahora que se preocupa porque los exalumnos sigamos formando parte del Varela, y hay alguien que se encarga de contarnos en qué anda el Varela, y lo agradecemos muchísimo porque nosotros siempre queremos saberlo. Solo una cosa más, no les robo más tiempo, simplemente decir que me alegro de que estemos acá hoy, y que celebro este tipo de convocatorias, homenajear a los exalumnos que han llegado a lugares interesantes como el maestro Cerebriar. Así que felicitaciones, porque claramente han llegado a esos lugares por su talento, pero también claramente el Varela aportó su enorme granito de arena para que eso suceda. Muchas gracias.